el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Señor Suárez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Antes de empezar, un recuerdo y agradecimiento a la compañía de soldados que ayer salió hacia el Líbano, misión humanitaria, y desde aquí, mi grupo y yo mismo y mi grupo queremos manifestar ese agradecimiento y desearles un éxito, un gran éxito en su misión. Y dejando eso dicho, comenzamos con lo que nos trae aquí y comienzo precisamente por decirle que mediante esta interpelación, señor consejero, no espero actualmente nada de usted. No lo espero ahora que va a acabar su mandato, ni lo esperaría dados los antecedentes que hasta ahora hemos visto. He demostrado a lo largo de estos años que usted no reconocería nada de lo que yo diga, aunque lo haya demostrado fehacientemente la mayoría de las veces. En lo que es la cuestión que hoy nos trae aquí, pues hoy no va a ser menos. Quiero aclarar que todo lo que aquí haremos hoy, de lo que aquí haremos hoy referencia, se refiere únicamente al apartado del decreto que habla de garantías sanitarias. Las partes referidas al registro y la participación ciudadana las dejo al margen y darían para otras interpelaciones en el futuro. Y es que a lo que vamos es a lo de las garantías. Y han pasado ya unas semanas desde la aplicación del decreto de garantías sanitarias, así lo vamos a denominar a partir de ahora, del Gobierno de Asturias. Podemos, por lo tanto, comenzar a analizar cuáles han sido los efectos producidos por la publicación de ese decreto, su puesta en funcionamiento, su puesta en marcha y las consecuencias de tales efectos. Primero, podemos afirmar que los efectos del decreto han sido nulos en cuanto a la nula mejoría de la gestión de las listas de espera. Eso como primera afirmación. Si usted sabía que este decreto se iba a cumplir entonces y viendo estos efectos nulos que han tenido sobre la gestión de las listas de espera, ¿por qué ese empeño en publicarlo? Le voy a responder yo. Tenía que hacerlo para justificar su negativa a hacerlo ley. ¿Por qué razón? Porque la ley la había propuesto el Partido Popular. La única razón era que la ley era del Partido Popular. Una obcecación de la que ha sido imposible salir y que no le han llevado más que a este final. Un final lamentable. Y es que ocurre que si ya sabía usted que era imposible que las listas mejorasen antes de la publicación y puesta en marcha del decreto, ¿qué le hizo pensar que no pasaría nada con la publicación? O sea, si usted sabe que antes de la publicación del decreto ya se está incumpliendo el mismo decreto, ¿qué le impulsa a usted a publicarlo? Pues también se lo voy a responder. Es que el hecho de la publicación del decreto no tenía ninguna consecuencia. Si no ha tenido efecto, es que tampoco va a tener consecuencia. Por lo tanto, inutilidad. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues, como ya le he dicho, ninguna. No importa lo que pase o lo que esté pasando, no tiene consecuencias. Pero claro, estamos hablando de garantías. ¿Qué garantías? Porque si no tiene consecuencia, entonces, ¿qué garantías está ofreciendo usted? En realidad, no hay consecuencias porque no hay ninguna garantía. El decreto que usted ha sacado no es un decreto de garantías, es un decreto de propaganda, de política, de deseo, pero sin ninguna consecuencia, por lo tanto, ninguna garantía. Segundo, hemos visto y oído como usted, el propio consejero, reconoce que para cumplir los términos del decreto tendrá que recurrir a las peonadas. No aclara nada sobre cuándo, dónde y cómo, pero no descarta recurrir a ellas. Conclusión, fracaso. El Gobierno de Asturias siempre ha negado que las peonadas, encubiertas o no, que eso sería otro tema del que hablar, sean una medida eficaz y nunca las ha encontrado ni útiles ni necesarias. Ahora parece ser que tendrán que ser necesarias o tendrán que ser realidad para aumentar el rendimiento de los hospitales y consultorios. ¿Recuerda usted cuando decía que con la reestructuración de horarios y el subsiguiente aumento del rendimiento de las mañanas, con eso iba a ser suficiente? Pues no ha sido así y ahora hay que recular. Por supuesto, usted lo negará, pero ¿qué más da?
usted lo niega siempre. Usted haga lo que haga y diga lo que diga. Si luego ocurre lo contrario de lo que haya hecho o haya dicho, no pasa nada, no tiene ninguna consecuencia. Usted, por supuesto, lo negará y hoy escucharemos cómo lo niega. Ya lo veremos. ¿Y qué hay en cuanto a las derivaciones propuestas propuestas como usted las propone? Porque usted propone las derivaciones como prevención, como tratamiento y como pronóstico y como todo. O sea, es un decreto autoconclusivo, autogenerativo. Entonces, usted, para mejorar las listas de espera, propone derivaciones para que así no se tenga que llevar al incumplimiento del decreto y, por lo tanto, no tener que ofrecer las garantías, que son la derivación a los mismos hospitales que no han podido mejorar las listas de espera. Vamos, es un absurdo. De las derivaciones a los hospitales de la República se afirma que se aumentarán en lo posible y se ofrecerán a los pacientes y usuarios en la medida de lo posible. Es decir, aquello que ya está previsto en el decreto no será suficiente para cumplir el decreto. Pero, bueno, eso ya se lo había dicho. Todo esto anterior ya se lo había dicho y usted, por supuesto, lo negará. Ya se lo había dicho ahora mismo y ya se lo había dicho en su día, cuando le dije, con las derivaciones no podemos concluir que cuando no se puedan mejorar las listas de espera con las derivaciones, pues tengamos que recurrir a esas derivaciones. Es un absurdo, pero esto se lo dije en su día. Usted, por supuesto, lo negó. Los efectos del decreto, en fin, son nulos. La eficacia, inexistente. Todo queda en letra impresa sin efecto ni traslación a la realidad de la gestión. De todo lo que se ha estado prometiendo en esta legislatura, al final no queda nada más que eso, un decreto inútil. Pero esta falta de efecto, eficacia, efectividad, de lo que quiera, nos lleva un paso más allá y nosotros a saber cuáles serán las consecuencias reales, al final, de la inutilidad de este decreto. No sabemos ahora si los pacientes deben denunciar, deben exigir ese cumplimiento en tribunales o deben quedarse a mirar y aplaudir las acciones del Gobierno, que nada les aporta en este sentido. Usted ha cometido, como mínimo, una imprudencia. ¿Qué hacemos ahora con las reclamaciones que puedan producirse? La imprudencia pasará entonces a ser negligencia e irresponsabilidad. Como corolario, podemos afirmar que lo que ha ocurrido con este decreto y su ineficacia es que es la consecuencia de un tremendo error de concepto, de principio, partiendo de un equivocado planteamiento ideológico, el complejo a afirmar y reconocer que para gestionar las listas de espera se necesitan todos los recursos disponibles, sin trabas ni exclusiones, seguido por un absurdo complejo de inferioridad y con el deseo de usar la gestión sanitaria como un arma propagandística y arrojadiza a la oposición. Se llega entonces al absurdo de equivocar el mismo concepto de garantía. ¿Cuál es este concepto suyo de garantía? Usted se cree que los demás nos chupamos el dedo y no puede entender que nosotros lo tenemos muy claro. Una garantía es un derecho. Cualquier usuario de la sanidad o de cualquier cosa debe tener una garantía de contrato. Cualquier usuario de la sanidad debe tener una garantía de que las promesas del consejero o del Gobierno van a tener cumplimiento, porque son un contrato. Si usted promete un tiempo de espera, debe cumplirlo, y si no, debe tener una consecuencia por su falta de rigor o por ese incumplimiento. Con su decreto nada de esto ocurrió, nada de esto ocurre. No tiene ninguna consecuencia para usted, pero sí la tendrá para todos los demás. Para los usuarios que ven cómo se dan con un palmo de narices, las suyas, y sin el cumplimiento del compromiso. Cuando se firma un contrato, se debe aportar una garantía de cumplimiento. Todos, menos usted, lo sabemos. Usted se va a ir a casa tan pancho. Nosotros deberemos pagar las consecuencias. Habla usted de que nosotros pretendemos privatizar la sanidad, pero resulta que es justo lo contrario. Nosotros lo único que proponemos es que exista una garantía. Si la sanidad pública, sí, ríanse todo lo que quieran, ustedes son mucho de reír y de despreciar el trabajo de los demás cuando nada hacen. Ustedes a reír y a repantingarse. Usted a reír y a negar. Y hacer y proponer poco, muy poco. Entonces, ríanse y los demás a pagar.
Efectivamente, los demás a pagar. Mientras ustedes ríen, nosotros pagamos. Y los usuarios a la lista de espera. Y decía esto porque si la sanidad pública no puede cumplir con su compromiso, el del decreto, antes de comprometer la viabilidad y la calidad, la viabilidad del servicio y la calidad del servicio, se le debe dar al usuario la posibilidad de que se cumpla donde sea. Pero esa es la garantía. Ergo, si mejoramos la sanidad pública en medios, en gestión y en prioridades, nadie tendrá que usar ninguna sanidad privada. ¿Por qué? Porque se propondrán los medios disponibles para una eficaz gestión. Y la garantía existe para cuando se falla y no ocurre esa gestión. Termino ya, señor presidente, antes de que me llame la atención. El Partido Popular lo tiene muy claro. La garantía es un derecho de todo usuario y su falta de efecto es un timo a los usuarios. La garantía no mejora por sí misma la gestión ni el efecto final aportado a los ciudadanos, cosa que sí aportaba nuestra ley de garantías. ¿Recuerda? Ley. Primero, ley, no decreto. Garantías reales, no promesas incumplidas y sin consecuencias personales en cuanto a lo real. Consecuencias por un contrato incumplido o, lo que es lo mismo, un papel sin valor. Dejaré para el final, para la réplica, todas aquellas respuestas a las dudas que usted pueda tener, por supuesto, y ahora intentaré reírme yo. Pues sí, señor consejero, efectivamente la risa es muy buena y es una gran terapia, pero cuando la risa significa no tomarse en serio las cosas y sencillamente la risa como defensa, pues no, eso no sirve para nada. Pero bueno, mire, ya que usted no va a hablar de aquí de lo que venimos a hablar, que es de las garantías, y me viene hablando de cuestiones a las que yo no he hecho referencia y específicamente le aclaré que todo lo que iba a hablar y hacer en esta interpelación era sobre las garantías y no sobre las listas de espera y la participación ciudadana y los consejos, observatorios, listas, comités, lo que quiera. No, garantías. Y ya que usted no lo dice, pues hablaré yo de las garantías. El decreto que usted prometió era sobre listas de espera, pero el decreto que ha salido es sobre garantías. La garantía, y ahora ya vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar aquí, la garantía lo que aporta es una seguridad a que esa gestión de las listas de espera se toma en serio, que se pondrán todos los recursos necesarios y existentes, los recursos posibles y reales, para hacer valer esa garantía. Y que el centro de la garantía no es ni el sistema sanitario, ni el consejero, ni el señor Carlos Suárez, ni nadie. El centro de la garantía es el usuario mismo. No la ideología, no la propaganda. Es el mismo usuario el que dispone de esa garantía, de ese derecho y el hecho de que no se lleve a cabo, su falta de efecto, tiene unas consecuencias, o debería tenerlas. Otro día y en otro momento hablaremos de la responsabilidad, de gasto, de maximización de los recursos disponibles, sin poner con ello en riesgo la estabilidad del sistema y del uso responsable de estos recursos, siempre adecuados a la capacidad real del sistema. Y digo otro día porque ese es otro tema del que hay que hablar, efectivamente. Pero ahora venimos a hablar de garantías. Ahora le podría adelantar, por ejemplo, una simple cuestión. ¿Podemos permitirnos el lujo de prescindir de los servicios esenciales y de la calidad de estos mismos servicios en un hospital de referencia como, por ejemplo, el UCA, por la simple cabezonería de un consejero que se mueve por referencias ideológicas caducas? Y entonces, todos los recursos disponibles tienen que ser dedicados a esto, porque lo digo yo, porque ideológicamente me conviene, cuando efectivamente esta ideología es anticuada y caduca. Ya hemos visto en la políticamente difunta señora Montón, era Montón, ¿no?, la ministra aquella, que sí, que
es que montón, me confundía. Bueno, pues ya lo hemos visto en esta políticamente difunta señora, que sí, que ustedes pueden cargarse un sistema que funciona y funciona muy bien con un coste razonable simplemente por una cuestión ideológica. Usted va por el mismo camino. Pero ¿merecemos los demás esta falta de visión, esta falta de responsabilidad? ¿La merecemos los asturianos? ¿No tendrían que ser otros los que pagaran las consecuencias de estos actos irresponsables? En el Partido Popular creemos que este Gobierno debe pagar esas consecuencias. Debe pagar por esta burla a los usuarios de la sanidad asturiana. Sabemos que usted no va a pagar nada, que usted se irá a su casa en 6 meses a disfrutar de su retiro y nos dejará a los demás que paguemos las consecuencias. O, si no es así, ¿es que van a derogar este decreto basura? Porque no se engañe usted, señor consejero, este decreto, en la parte en lo que me he referido, que es las garantías sanitarias, no es más que una auténtica basura. Y lo que es peor, es una tomadura de pelo a todos los asturianos.